Hola, mi nombre es Carlos Roca y estoy aquí para comentar las principales novedades que se suscitaron en la última semana. Estamos viviendo tiempos de muchos cambios, de muchos proyectos, de muchas modificaciones a distintos regímenes legales. Ya es de público conocimiento que se presentó el día 15 de pasado el proyecto de reforma tributaria, en la cual está inmerso el proyecto de reforma de la Ley de Impuestos a las Ganancias. Quiero hacer un comentario sobre ese proyecto porque se modificó en el tema de tasas, se modificó algo que era conocido por proyectos anteriores. Es decir, se modificó el tema de la vigencia de las tasas. Todos sabemos que va a haber una reducción de tasas progresiva en el tiempo y esto estaba proyectado a que tuviera o comenzara a partir del año 19 en los proyectos originales. Resulta es que en el proyecto que se presentó en el Congreso, la modificación y la reducción de la alícuota al 30% ya va a tener vigencia a partir del año 2018. Ese porcentaje de alícuota va a seguir en el año 2019 y recién va a cambiar al 25% en el año a partir del periodo 2020. También es cierto que sufrió modificaciones la vigencia de la alícuota respecto a ese impuesto cedular que se impondría en las retribuciones o en las remesas de utilidades que hagan los establecimientos permanentes hacia sus casas matrices en el exterior. Recuerden ustedes que esa alícuota estaba pactada en un 13% y que iba a tener una vigencia con una alícuota reducida a partir del año 2019. Esto también se modificó y va a tener vigencia a partir del 2018 y por también el 2019 una alícuota del 7% y a partir del año 2020 tendrá una alícuota del 13%. También se presentó un proyecto de reformas de financiamiento para las micro, pequeñas y medianas empresas y dentro de ese proyecto también está la reforma del mercado de capitales. Respecto al proyecto de reforma para las pymes o a las pequeñas, medianas, micro, pequeñas y medianas empresas, lo rescatable es que se crea un nuevo instrumento respecto a la facturación. Aquellas micro, pequeñas o medianas empresas que estén obligadas a emitir facturas electrónicas, se reemplazará ese procedimiento por facturas de créditos electrónicas MIPYME. Ese es el nombre que se le da al nuevo instrumento, que tiene como particularidad tratar y propender a la mayor llegada del crédito de estas empresas y aquellas empresas, y será de uso obligatorio para aquellas facturaciones que hagan estas empresas hacia empresas que no estén caraturadas como tales, es decir, podemos decir que hagan las micro, pequeñas y medianas empresas a empresas grandes. Otra particularidad que tiene este régimen es que esas empresas grandes tendrán que actuar tanto sea en los regímenes de retenciones como en los regímenes de percepciones. Están obligadas a actuar las deudores por este régimen como agentes de retención y percepción y inclusive como por las obligaciones formales. Y esto se mantendrá en los deudores aunque estos contribuyentes cedan estas facturas, cedan a un terceros. La obligación de la actuación como agente de retención o percepción la mantendrán los deudores. Respecto al mercado de capital, bueno, en esta ley se hacen diferentes y profundas modificaciones a lo que es la ley actual, más precisamente en lo que respecta a las leyes de fondos comunes de inversión, a las leyes de obligación, a los regímenes de obligaciones renegociables, etcétera. Como así también se hacen adecuaciones respecto al tratamiento impositivo que tengan los distintos actores dentro de este régimen que vendrán dados por esa modificación que hacíamos mención hace un momento de los impuestos a las ganancias y los otros impuestos que están dentro de la reforma tributaria. También cabe mencionar que en la semana pasada el Estado Nacional y las provincias llegaron a un acuerdo, que podemos decir algún consenso fiscal, denominado consenso fiscal, en el cual se debatieron y se pusieron de acuerdo en distintas situaciones de índole impositivo, de índole previsional, y se comprometieron, tanto sea la esfera nacional como las distintas provincias, a readecuar ciertos regímenes impositivos, previsionales, a lo que, digamos, sea en pos de crear empleo, crear inversión, crear productividad, etc.
Una cosa importante respecto a esto último es que se llegó al consenso de tanto la Nación como las provincias de que hay la necesidad imperiosa de modificar la ley de coparticipación federal, algo que se viene relegando de hace muchísimo tiempo. Respecto a algunas cuestiones de legislación nacional, tenemos que la FIP, a través de la resolución 4157E, modificó algunos requerimientos que eran diferentes en el régimen actual respecto a las solicitudes de exención o respecto a las solicitudes de renovación de exenciones de entidades exentas. Estas nuevas condiciones van a tener vigencia para aquellas solicitudes de exenciones que se hagan a partir del 1 de marzo, como así también para las solicitudes de renovación de exenciones que venzan posteriormente a dicha fecha. También la FIP emitió y dio a conocer una circular, la circular 5/2017E, respecto a los parámetros que se tendrían en cuenta o que tendría en cuenta la Administración para modificar el régimen de facturación de ciertos contribuyentes para obligarlos a facturar mediante la factura electrónica M. Lo que aclaró el fisco aquí es que esos parámetros no van a ser, analizados unilateralmente, sino que serán analizados en conjunto, y si las condiciones en conjunto se ameritan de que un contribuyente que esté facturando, por ejemplo, con el régimen de facturas A, den como resultado de ese análisis que los parámetros le resultan insuficientes o su condición estarían con algunos problemas para el fisco, pasarían a tener que obligados a emitir facturas M. Es decir, que el fisco no va a tener en cuenta parámetros particulares, sino que va a hacer un análisis de todos los parámetros que son tenidos en cuenta por ello para modificar la condición de facturación. Vayamos ahora a los impuestos provinciales. En este caso nos encontramos con una resolución general, la número 82/2017 de la provincia de Rentas de la provincia de Tucumán, en la cual le impone a aquellos contribuyentes que revistan la categoría de contribuyentes monotributistas, el régimen simplificado, en las categorías A y categorías B, y que desarrollen las actividades enumeradas en esa resolución, deberán pasar a enviar o presentar sus declaraciones juradas de impuestos locales, es decir, de impuestos a los ingresos brutos como contribuyentes locales, a través de la transferencia electrónica de datos. Con respecto al convenio multilateral, tenemos que la Comisión Arbitral, a través de la resolución 13/2017, propone un procedimiento automático de recalificación de las actividades al nuevo nomenclador de actividades. Es decir, que se hará en forma automática. Todos aquellos contribuyentes que estén dentro del convenio multilateral tendrán una reclasificación de sus actividades adaptándolas al nuevo nomenclador de actividades. Los contribuyentes, y esto se hará en el mes de diciembre del corriente año 2017, los contribuyentes que entre el mes de diciembre 2017 y el primer vencimiento del primer anticipo de los impuestos sobre ingresos brutos realicen modificaciones de esa categoría o de esa actividad que esta recategorización automática va a realizar, bueno, tendrá validez, por supuesto, esa recategorización o esa recategorización de actividad que haga el contribuyente, pero solamente tendrá tiempo para hacerlo en forma propia en los periodos que va entre diciembre de 2017 y el primer vencimiento del primer anticipo del convenio. Seguimos con las reformas y en esto entramos ahora en el tema laboral, en la reforma laboral, en el cual se presentará un proyecto de reforma laboral también de modificaciones profundas que seguramente va a llevar, y que ya se está debatiendo, pero va a llevar a un debate más profundo, que es aquel que va a tener como principales aristas dentro de la legislación laboral la lucha contra la evasión previsional, la lucha contra la marginalidad en el fuero laboral, es decir, el trabajo en negro, y que va a tener modificaciones importantes. Entre las principales que podemos mencionar es respecto al régimen de subcontratación, al tema de iuris variandi, al tema de las licencias, al tema de indemnización por despido, y que respecto a esto algo muy importante que se propone crear un fondo, ¿no?, para las cesaciones laborales, un fondo
continua cesación laboral. Esto seguramente va a llevar a un debate bastante más profundo y veremos lo que va sucediendo en lo que resta del año, que aparentemente en lo que resta del año se van a dar todas estas digamos, consultas y todos estos debates para llegar a fin de año con nuevos regímenes legales en esto y también impositivos. Respecto al pacto fiscal, tenemos también ese que mencionábamos, el consenso fiscal, y dentro del ámbito laboral, se han llegado a que tanto la Administración Nacional como las administraciones provinciales, en este caso el Poder Ejecutivo con sus representantes y los gobernadores, llegaron a un acuerdo de que hay que hacer modificaciones en el ámbito laboral, en el ámbito también previsional. En este caso, el Gobierno Nacional se comprometió a hacer una adecuación de la modalidad de liquidación, ¿no?, del régimen previsional público, en la cual se obligaría a hacer adecuaciones, es decir, hacer actualizaciones trimestralmente de los saberes previsionales, como así también respetar de que esos saberes sean superiores al incremento de la inflación que se haya dado en esos periodos. También se garantizó a través del poder de los representantes nacionales que se intentará llegar a un haber mínimo que represente el 82% móvil del salario mínimo vital y móvil, para sí con la condición de que aquellos beneficiarios hayan sido aportantes por más de 30 años a los respectivos regímenes públicos. También se consensuó y el Estado se comprometió a adecuar o a eliminar aquellos regímenes excepcionales, más conocidos como regímenes de jubilaciones de privilegio, y también por parte de los gobernadores provinciales se comprometieron a efectuar adecuaciones a los regímenes previsionales que quedaron bajo su órbita, es decir, que no fueron transferidos a la nación. Bueno, estas han sido las principales novedades, espero que les sea útil y nos veremos próximamente.